Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al segundo vídeo de la serie Lenguaje Musical Básico. En el anterior vídeo os enseñé todo acerca del pentagrama, las claves y otros signos para evitar escribir muchas líneas adicionales. Y hoy trataremos las figuras musicales. ¿Qué son? ¿Cuáles son y cuántas existen? ¿Cómo se escriben las figuras musicales en el pentagrama? ¿Cómo se leen las figuras musicales en el pentagrama? Y es que hasta principios de la Edad Media, la música se difundía por tradición oral. Mucho contenido musical se perdía o modificaba, porque no existía soporte alguno en el que registrar los sonidos, y en ese entonces la música solo se empleaba como acompañante de un texto. Poco a poco se fueron ideando sistemas de notación para la música, y hoy día contamos con un idóneo sistema de notación musical en el que melodía y ritmo se encuentran perfectamente representados por medio de las figuras musicales y su ubicación en el pentagrama. Bienvenidos a Kit para Músicos. ¡Empezamos! Las figuras musicales son símbolos o caracteres de notación musical empleados para representar gráficamente los sonidos musicales de forma escrita. Así como empleamos las letras para representar palabras o los números para representar cifras, en la música es necesario utilizar símbolos que registren sonidos. La cualidad principal de las figuras musicales es que representan la duración del sonido, según el valor de cada figura, y la altura del sonido según su ubicación en el pentagrama. ¿Cuáles son las partes de una figura musical? Las partes de una figura musical tienen un nombre asignado, y cada una de ellas tiene una función particular al momento de escribir la música. Son núcleo o cabeza, plica o cuerpo y corchete. La parte más importante de una figura musical es el núcleo. No todas las figuras musicales están conformadas por tres partes, como estas dos del ejemplo. ¿Para qué sirven las partes de una figura musical? Es importante utilizar los símbolos de la música correctamente, ya que el sistema de notación que utilizamos en la actualidad está pensado y desarrollado para facilitar la lectura de la música. Tomando en cuenta estos detalles, nos aseguramos de tener una correcta caligrafía musical. El núcleo o cabeza de las figuras musicales indican la altura del sonido según su posición en el pentagrama. Se escriben hacia arriba o hacia abajo en el pentagrama, según la altura de la nota. La forma del corchete varía según la cantidad de figuras que se escriben próximas, una al lado de la otra, sea una figura individual o varias agrupadas. En la música existen distintos tipos de figuras. Entre los símbolos que utilizamos para representar la música existen dos tipos principales: las figuras musicales y los silencios. Las figuras musicales son los símbolos que representan la duración del sonido según su valor y la altura del sonido según la ubicación en el pentagrama. Cada una de ellas tiene un nombre propio, por ejemplo, negra, corchea, blanca, etc. Los silencios son símbolos musicales que representan, como su nombre lo indica, el silencio. En la música, la práctica del silencio es fundamental. Por ejemplo, en ocasiones, un instrumento debe silenciarse para que otro sea escuchado con mayor claridad, o todos los instrumentos se callan al mismo tiempo para generar un cambio de ambiente. ¿Cuáles son las figuras musicales? Cada silencio tiene su figura musical equivalente, por lo que se les conoce con el mismo nombre de la figura musical a la que corresponde, y tiene la misma duración de tiempo que ésta. A continuación te presento una tabla en la que se representan las figuras musicales, sus silencios y el valor de cada uno. Por medio de esta tabla podemos comprobar lo siguiente: que cada figura tiene un silencio que le corresponde, que los silencios llevan el nombre de la figura a la que corresponden, que las figuras y los silencios tienen un valor asignado, que el valor de cada figura representa el número de figuras que caben en una redonda, que las figuras y silencios están organizados según su valor, de mayor a menor, que cada nueva figura y silencio que aparece tiene la mitad del valor de la figura y silencio anterior, y que cada figura y silencio tiene el doble de valor que la figura que le sigue.
Valores de las figuras musicales. Como te dije anteriormente, las figuras musicales definen dos características del sonido: la altura del sonido según la ubicación en el pentagrama y la duración del sonido según el valor de cada figura. Es decir, cada figura tiene un valor asignado, el cual fue señalado con los números de la tabla. El valor de una figura musical tiene que ver con la duración de tiempo de una figura con respecto a otra, y por ende, de un sonido con respecto a otro, como está representado en esta imagen. De esta forma, una redonda representa dos blancas, una blanca son dos negras, y así sucesivamente. También podemos decir que en una negra caben 4 semicorcheas, o que en una redonda caben 16 semicorcheas, etc. Lo mismo ocurre con los silencios que corresponden a cada figura. La duración de las figuras es relativa, es decir, depende de la velocidad indicada al principio de la pieza, el tempo. Según sea el tempo, una negra y en consecuencia el resto de figuras puede durar más o menos. Más adelante veremos cuáles son los términos relativos al tempo. Figuras musicales y el pentagrama. Las figuras musicales tienen la cualidad de definir dos aspectos sumamente importantes del sonido: la duración, según el valor de cada figura musical, y la altura del sonido, es decir, la nota musical, según su posición en el pentagrama. ¿Cómo se escriben las figuras musicales en el pentagrama? Es sencillo entender cómo se escriben en un pentagrama si recordamos las partes de una figura musical y la función de cada una que vimos antes. El núcleo cabeza de las figuras musicales indica la altura del sonido según su posición en el pentagrama, de la siguiente manera. Según el espacio o línea del pentagrama en que se encuentra el núcleo, la figura indica la altura del sonido y por ende el nombre de la nota musical. Una de las reglas de escritura de las figuras es que se escriben hacia arriba o hacia abajo en el pentagrama de acuerdo con la posición de la nota en este. Las notas por debajo de la tercera línea del pentagrama, la nota Si, se escriben con la plica hacia arriba. Y las notas que se escriben de la tercera línea del pentagrama, de la nota Si, en adelante, tienen la plica hacia abajo. La forma del corchete varía según la cantidad de figuras que se escriben próximas, una al lado de otra, sea una figura individual o varias agrupadas. Las figuras agrupadas llevan el corchete unido por una barra. Se escribiría de forma horizontal si se encuentran a la misma altura los núcleos. De forma diagonal hacia arriba si los núcleos se escriben de forma ascendente. Y de forma diagonal hacia abajo si los núcleos se escriben de forma descendente. Las figuras individuales se escriben con un corchete en forma curveada. La ligadura es una línea curva que une dos notas del mismo nombre. Su cometido es el de unir el valor de las dos notas. Por ejemplo, dos negras unidas por una ligadura equivalen a una blanca. ¿Qué es el puntillo? Es un punto que se coloca a la derecha de las notas y que tiene la función de aumentar la duración de la nota en la mitad del valor de la figura a la que afecta. Es decir, si nos encontramos una negra con un puntillo, la negra aumenta la mitad de su valor, una corchea. Dicho de otro modo, una negra con puntillo equivale a una negra ligada a una corchea. El doble puntillo es igual que el puntillo simple, pero añadiendo además la mitad del valor del primer puntillo. Por ejemplo, si a una negra le colocamos un doble puntillo, esta aumentará en una corchea, efecto del primer puntillo, y una semicorchea, efecto del segundo puntillo. En este ejemplo lo puedes ver con claridad. ¿Y qué es el calderón? No es un calderón grande, que os veo venir. El calderón es un signo que se coloca encima o debajo de las notas y que indica que esa nota debe ser alargada. Los tratados de solfeo suelen señalar que la duración de una nota con un calderón debe durar el doble de la figura a la que afecta. Sin embargo, en la práctica los intérpretes o el director a menudo alargan o acortan ese valor a su gusto. Bueno, pues esto es todo por hoy. No quiero avanzar más de momento para no saturaros y que cada lección se os quede mejor y tampoco os aburra. De esta manera tendréis una buena base a la hora de leer partituras. En el próximo vídeo nos meteremos de lleno en los compases y ahí sí que hay tela que cortar. Nos vemos aquí y en mis otros canales. ¡Hasta luego!
Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa notificaciones con la campanita y